Hola, me llamo Mercedes Siles Molina y soy catedrática de álgebra de la Universidad de Málaga. Una de las líneas de investigación que actualmente desarrollo está centrada en los algoritmos. Los estudio como objeto matemático y como proceso y me interesan los aspectos éticos relacionados con ellos. También su conexión con el lenguaje y el pensamiento. Coordino el proyecto Algoritmos Éticos y Responsables para el Desarrollo Humano en colaboración con la Fundación Hermes, de cuyo consejo asesor formo parte. De ética y algoritmos es de lo que voy a hablaros. Os voy a explicar qué es un algoritmo, la importancia de los valores éticos, de qué debemos preocuparnos y de qué no con respecto a la tecnología y también de las iniciativas que estamos llevando a cabo. Vivimos unos tiempos sumamente interesantes en los que una revolución del conocimiento está poniéndolo todo patas arriba. Estoy hablando de la revolución de la llamada inteligencia artificial. Nos parece que los pilares de nuestra existencia se tambalean y sentimos una especie de vértigo vital. Y necesitamos saber qué es lo que está pasando, necesitamos comprenderlo y necesitamos centrarnos en lo que es esencial al ser humano y en hasta dónde vamos a ser capaces de permitir que esa esencialidad sea invadida y también eliminada. Voy a plantear mi intervención en torno a tres preguntas clave. La primera de ellas es ¿por qué nos centramos en los algoritmos? La segunda es ¿por qué es necesario incluir la ética en relación con los algoritmos? Y la tercera, ¿por qué hablar de desarrollo humano con propósito? La inteligencia artificial aspira a ser como el aire que respiramos, algo que esté completamente presente, que nos resulte imprescindible para la vida y de cuya acción no podamos darnos cuenta. A eso es a lo que aspira. Sin embargo, la inteligencia artificial no es algo natural ni tampoco es algo completamente imprescindible como el aire. Es verdad que puede ser útil y mucho, pero también puede ser perniciosa y mucho. Por ello, es por lo que es fundamental saber qué es la inteligencia artificial, abordarla con conocimiento de sus posibilidades, de sus limitaciones, de sus beneficios, también de los perjuicios que puede causar. Conocerlo es perder el miedo. De eso se trata, de perder el miedo a la tecnología sin por ello dejar de estar alerta acerca de cuáles son sus usos, de la instrumentalización que se puede hacer de la misma. ¿Qué es la inteligencia artificial? De manera simplificada podríamos decir que cuando se habla de inteligencia artificial se piensa en que una máquina haga lo que hace el ser humano. Consideremos algunas capacidades y cualidades humanas, como por ejemplo pensar, hablar, caminar, jugar al ajedrez, limpiar, conducir. Una inteligencia artificial vendría a ser una máquina con estas capacidades o con estas cualidades. Una cuestión sustancial es si las máquinas pueden pensar. La respuesta es que no. Las máquinas no piensan. Voy a dar razones que justifican esta afirmación. Lo primero de ello es saber cómo funcionan las máquinas, cómo funciona la inteligencia artificial. Funciona a partir de instrucciones y esas instrucciones son los algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es un listado de instrucciones matemáticas que seguidas en cierto orden dan respuesta a una pregunta concreta. Un ejemplo sencillo de algoritmo es el algoritmo de la división. En el colegio nos explican cómo dividir dos números y que la división nos da un cociente y nos da un resto. La lista de instrucciones que seguimos para dividir es precisamente lo que llamamos algoritmo de la división. Por extensión, también llamamos algoritmo de la división a la ejecución de estas instrucciones. Es decir, entendemos por algoritmo dos cosas, tanto el listado de instrucciones matemáticas que seguidas en el orden indicado dan respuesta a una pregunta concreta, como al procedimiento. Otros ejemplos de algoritmos son los siguientes, las instrucciones para ir de un lugar a otro por el camino más corto, o los árboles de decisión que se utilizan en múltiples contextos, como por ejemplo en medicina, o las instrucciones que siguen los navegadores de Internet que utilizamos para enviarnos información basada en las webs que visitamos. También es un algoritmo las instrucciones que siguen las plataformas para hacernos recomendación de películas. Estos se llaman algoritmos de recomendación.
¿Hacen los ordenadores, las máquinas, cosas sorprendentes? Sí. ¿Las hacen mejor que el ser humano? Pues algunas tareas sí las hacen mejor que el ser humano, como por ejemplo calcular más rápido, ir a mayor velocidad los coches, tejer de manera más precisa y en menos tiempo, encontrar y acumular mucha información, etc. ¿Hay tareas que hacen peor? Sí. Las máquinas que tienen capacidad de movimiento no lo hacen con la ligereza y la sofisticación con la que caminan o corren las personas. Las que reconocen caras no siempre lo hacen correctamente. Las máquinas no tienen la misma capacidad para expresarse que tenemos los seres humanos. El resultado no tiene la misma profundidad. ¿Hay tareas que no saben hacer? Pues sí, por supuesto. Por ejemplo, no reconocen el sarcasmo, el estado de humor de una persona mirándola a la cara, no saben caminar con la facilidad con la que las personas caminamos. Y otra pregunta interesante es, ¿hay aspectos que nunca podrán alcanzar? Sí. La realidad, por ejemplo, las sensaciones, los sentimientos, la yoidad, es decir, la condición de ser yo. Podrán aparentar esas cosas, pero no dejarán de ser una carcasa de la realidad. No debemos olvidar que las personas somos piel y sentimientos, que tenemos cuerpo y mente, estrecha e inseparablemente conectados, que lo somos a través del pensamiento, pero también a través de los sentidos, que tanto la materialidad como la espiritualidad son consustanciales al ser humano. Nunca un objeto podrá alcanzar esa realidad. Podrá parecernos que lo logra, pero va a ser una falsedad. ¿Qué podrá hacer la inteligencia artificial? Solamente aquello que pueda ser algoritmizado, aquello que pueda hacerse mediante una cantidad finita de instrucciones. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de lo infinito, no puede alcanzar la realidad, porque utiliza un lenguaje y ese lenguaje tiene un alcance limitado. El ejemplo lo tenemos en el lenguaje que usamos para comunicarnos. No puede alcanzar la realidad. Hay cosas que podemos explicar, pero hay otras cosas que no. La filosofía, por ejemplo, se ha encargado de poner esto de manifiesto y las matemáticas lo demuestran. No existen suficientes palabras, no existen suficientes frases para ponerle nombres a todos los números. Y los números existen. Luego, a través del lenguaje no podemos expresar lo que existe, no podemos alcanzar la realidad. La siguiente frase resume en qué consiste la inteligencia artificial y cuál es su alcance. Las matemáticas son el lenguaje de la inteligencia artificial y los algoritmos son su gramática. Todo lo que hace la inteligencia artificial está regulado, está regido por los algoritmos. Además, y esto es tremendamente importante, los algoritmos pueden incluir sesgos, intencionados o no, pueden causar beneficios, pero también perjuicios. La segunda de las preguntas que planteaba era: ¿por qué es necesario incluir la ética en relación con los algoritmos? La respuesta es porque existe miedo acerca del desarrollo de la tecnología sin control y sin propósito, un miedo desde luego basado en la realidad. Si bien hay muchos algoritmos y muchos usos de la inteligencia artificial que son beneficiosos, qué duda cabe, hay otros que no lo son tanto. Por ejemplo, los algoritmos que manipulan opiniones en las redes sociales, los algoritmos utilizados para seleccionar personas para ocupar un puesto de trabajo, los algoritmos que califican la calidad del profesorado, los algoritmos usados para otorgar préstamos hipotecarios. Es bien conocido que este uso de estos algoritmos llevaron a la crisis de Lehman Brothers y posteriormente, también en el mismo año, a la crisis que hubo de 2008. También los algoritmos de vigilancia de masas que pueden socavar la privacidad y la libertad, o los algoritmos que manipulan los precios para ajustarlos a la demanda, que son usados por compañías que ofrecen vuelos, alojamientos y otros productos. También los algoritmos involucrados en las armas letales autónomas. La inteligencia artificial tiene sesgos y tiene un impacto no deseable. Algunos ejemplos son sesgos en los datos, sesgos de género, por ejemplo, de raza, de orientación sexual, de orientación ideológica. Pueden influir en la opinión pública, pueden manipular psicológicamente apelando a las emociones, pueden tener la capacidad de orientar el voto, de orientar la toma de decisiones, pueden adolecer de falta de transparencia en los objetivos que tiene, en la cantidad de los datos de los que se ha alimentado, con respecto a los algoritmos que rigen su funcionamiento, en relación con el impacto que causa y bueno, hay muchos otros. Vayamos a la tercera de las cuestiones. ¿Por qué hablar de desarrollo humano como propósito?
Pues porque la tecnología debe tener como motor, como principio, el desarrollo del conocimiento y el del ser humano. Y la realidad que nos ha tocado vivir nos ha alertado de que esto no siempre es así. Es por ello que debemos preservar los derechos de la ciudadanía, debemos ampliar esta defensa a los derechos digitales y tenemos que hacerlo desde la ética y la protección de nuestro sistema de valores y según unos principios. Y para ello es fundamental que lo hagamos desde todas las perspectivas posibles, es decir, la científica, la técnica, la humana, la laboral, etc. En eso precisamente es en lo que estamos trabajando. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? El primero de ellos es establecer una carta de principios algorítmicos en base a 4 características. Lo llamamos T2R2, es decir, transparencia, trazabilidad, revocabilidad y responsabilidad. En segundo lugar, impulsar la regulación de los algoritmos. Debería haber una agencia que, a modo de la Agencia del Medicamento, controle y regule. En tercer lugar, plantear una certificación de calidad algorítmica. Es fundamental para asegurar el buen uso de los algoritmos y también su impacto positivo. En cuarto lugar, proponer formación para diferentes públicos y en diversos formatos, para que todas las personas de todas las edades y condiciones adquieran conocimientos, adquieran experiencias de aprendizaje acerca de los algoritmos, del uso de la tecnología y de un uso ético de los mismos. Y en quinto lugar, informar, difundir y divulgar todos los resultados obtenidos. Esta es una labor multidisciplinar porque la tecnología, la inteligencia artificial afecta a todas las disciplinas y nos afecta en todos los órdenes de la vida. Con esta mirada es con la que estamos trabajando, porque necesitamos algoritmos éticos y responsables para el desarrollo humano. No os perdáis nuestros avances.